El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un saludo muy especial en esta hora de la mañana a todos los amigos, los hermanos, a través de estos medios. Damos gracias a Dios por poder llegar y poder en esta hora bendecir su vida. Estamos saliendo a través de el Twitter, estamos saliendo a través de Instagram, Facebook, y estamos haciendo nuestra grabación que corresponde al día de hoy. Así que qué bueno poder llegar a su hogar, qué bueno poder llegar a su vida, poder compartir un mensaje de esperanza, de fe y de amor. Vamos a iniciar un momento con oración, con un momento de adoración, un momento de alabanza, de regocijo al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias te doy, Señor, por permitirnos en esta hora poder disfrutar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Dios mío, Señor, que esta palabra está llegando a miles y miles de vidas. Y yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas vidas sean transformadas por esta palabra. Mira, Padre, aquel que se encuentra desesperado, que se encuentra, Padre amado, Señor, atribulado, Señor. Yo te pido, Padre, que tú te glorifiques, Señor, que tú obres de una manera sobrenatural. Obra, Espíritu de Dios. Toma el control, Padre Celestial. Toma el control, Dios mío, Señor, de nuestras vidas. Toma el control, Señor, de nuestro corazón. Toma el control en esta hora, Señor, de todo nuestro ser. Que nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, puedan estar en comunión contigo. Clamo por todos aquellos que se encuentran en esta hora en los sitios recluidos, Señor, por causa de esta pandemia, Señor. Clamo por todas las personas en general y pido que tu presencia sea obrando de una manera poderosa, Señor. Obra, Espíritu de Dios. Mira aquellos, Padre, que quizás esta pandemia ha tocado sus vidas. Clamo a ti, Señor, para que en esta hora tú puedas crear anticuerpos, Señor. Anticuerpos, Padre, para que estas personas, Señor, puedan, Señor amado, ser sanos. Que, Padre, sus cuerpos comiencen, Padre, en esta hora a destruir esta enfermedad. Destruye, Padre, toda enfermedad de esos cuerpos. Destrúyela, Padre Celestial, por el poder de tu palabra. Destruye, Padre amado, Señor, toda dolencia. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Clamamos por ellos, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que han recibido ya sanidad. Que, Padre, han salido en victoria, Señor. Que tú escuchaste nuestra oración y escuchaste nuestra súplica, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Clamamos, Señor, también por aquellos que se encuentran enfermos de muchas dolencias. Clamamos a ti en esta hora. Pedimos que tu poder y tu abrazo les tome, Señor. Pedimos, Padre, que tu presencia les visite. Padre, aquel que se encuentra agobiado, afligido, desesperado, Señor. Porque a su vida han tocado, Señor, las deudas. Otros, Señor, han fracasado económicamente y no hay nada, Señor, que ellos puedan hacer. Padre, y lo llaman a uno, Señor, angustiado, Señor.
Pero Padre, yo vengo a ti en esta hora para que tú te glorifiques en la vida de ellos, Señor. Abre puertas de bendición. Abre puertas de bendición. Abre puertas de bendición. Tu palabra dice, habla algún entendido que busque a Dios. Tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo sé, Padre, que tú a veces nos pasas por la forja. Tú a veces nos pasas, Señor, por las dificultades, por el desierto. Pero también sé, Señor, que tú nos sustentas en el desierto. Que tú nos sustentas en la adversidad. Que tú nos sustentas, Padre amado, Señor, en medio del problema, de la dificultad. Clamo, Jehová, oh Dios mío, a ti. Escucha nuestra oración. Respóndenos, oh Dios mío, Señor. Obra, Padre amado, de una manera poderosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias damos a Dios. Y qué bueno poder llegar hoy domingo a tu casa con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que cambiará tu vida y hará que tú seas una persona totalmente diferente y transformada. Hoy vamos a estudiar un tema muy hermoso y quiero que abra por favor su Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1. Abre tu Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Leámosla de la Nueva Traducción Viviente. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Una vez más, el Señor le ha dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Si usted ve hoy nuestra imagen de fondo, puede ver una persona sentada y divisando a lo lejos la promesa que Dios le había dado. Quizás tú estés en la misma condición. Tú estás en esta hora en tu casa y estás escuchándome y estás diciendo cómo Dios me puede ayudar. Y estás diciendo cómo Dios me puede socorrer. Déjame decirte que hay una esperanza para tu vida. Hoy nuestro mensaje se titula Una decisión, una nación, una multitud, un pacto eterno. Mire el alcance que puede tener una sola decisión. Dice la Escritura: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre ella brillará la luz de Jehová. Una decisión. Una decisión desencadenó una nación, una multitud, un pacto eterno. Pero ahora sí, pensemos por un momento. Piensa por un momento si Abraham, un padre enaltecido, hubiera dudado al llamado de Dios. Yo digo hubiera dudado porque muchas personas uno las escucha hablar y dice: a mí me gusta el evangelio, pero es que no me quiero comprometer. Otros: a mí me gusta el evangelio, pero es que la vez pasada tuve una experiencia delicada, triste, tuve muchos problemas. Otros dicen: a mí me gusta el evangelio, pero es que mi familia es toda católica. A mí me gusta el evangelio, pero es que... Y salen muchos peros. Muchos peros salen. Si Abraham por algún momento hubiera dudado al llamado de Dios, no habrían promesas, ni para sus hijos en la carne, ni para sus hijos adoptivos. No habría cambio de identidad, porque seguiría siendo
enaltecido y no padre de multitudes. Piensa por un momento, si Abraham, un padre enaltecido, hubiera escuchado a Dios y hubiera emprendido su camino con Dios, pero a la mitad es que empieza a reflexionar y a decir, qué difícil es cumplir lo que Dios me exige. Pues no habría una simiente. Hablo de simiente, mas no de linaje, del cual vendría el Mesías. No habría un camino de salvación en sus lomos, porque Dios levantaría a otro. No habría una nación que desde su llamado, hace millones de años, hasta el día de hoy, se llamara Israel. No habría la aceptación de nosotros los gentiles, que somos nosotros los que en la gracia que Dios nos da, alcanzamos la promesa que Dios le dio a Abraham. Gálatas 4:21 dice la Biblia, ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa, ¿no han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo 2 hijos, uno de ellos con una esclava y el otro con la esposa, una mujer que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió. En estos 2 casos podemos servir de ejemplo. Las 2 mujeres representan 2 pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia. Por eso la mujer samaritana le decía a Jesús, pero es que nuestros padres adoraron en este monte. Pues toda su descendencia nace siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Por eso ella le hablaba, y ahí usted va entendiendo. Pero Sara representa el nuevo pacto por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo. De la ciudad que todos los que somos libres, refiriéndose a Sara, la Biblia dice, alégrate mujer, tú que no puedes tener hijos. Grita de alegría mujer, tú que no los has tenido. Y tu mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Miremos la promesa que descarga, que Dios ha puesto sobre nosotros. Y fue el mismo apóstol Pablo que entendió que en Abraham había una gran promesa, no solo para la nación judía, sino para nosotros. Estamos meditando y reflexionando, solo la introducción a mi tema. ¿Qué habría pasado si Abraham hubiera desistido? Así que antes de pensar en cualquier cosa que se venga a la cabeza, Abraham podría haber dicho, ¿cuán lejos está este camino? Podría pensar cuán difícil se torna este camino. Porque él debió haber atravesado el desierto a temperaturas insoportables. Cada día armar su casa, porque en ese tiempo se habitaban en tiendas. Debía también levantar en cada lugar un altar para adorar a Dios, puesto que el altar para el sacrificio se hacía sobre piedras y se formaba una base, y esa base debía soportar el peso del animal. También debía soportar la presión del fuego. Ponte a pensar por un minuto, si en una circunstancia de estas, que quizás la enfermedad toca tu vida, tú te desanimas y te comienzas a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llegó? ¿Por qué me toca? O quizás como alguien que me llamó desesperado, que no tenía trabajo, que no tenía ingresos,
que le diera empleo. Yo le dije, mira, estamos todos en la misma situación. Y déjame decirte que lo único que podemos en este momento hacer es saber administrar lo que Dios nos dio. Donde el agua no corría un río y él podía ir a tomarla, no, sino él tenía que saber administrarla. Piensa en todo esto. Piensa por un momento qué sería de aquella decisión que él debía tomar. No habían supermercados, ni habían enlatados. La carne debía ser salada si se quería conservar. Piensa por un momento. Por ello, si pensaste que la vida cristiana era fácil, que Dios te quitaría todos los problemas y los retos que tú deberías afrontar, y que todo sería color de rosa, medita por un momento. ¿Cuál sería su final? Porque si decides caminar con Dios en medio del desierto, tu nombre hará historia y será de ejemplo a otros que vale la pena servir a Dios y lograr recibir lo que Él ha prometido. Porque todo necesita de tiempo. Tiempo para formarse y obtener un resultado. Tiempo de perseverar y de entrega para llegar al lugar que Dios te tiene preparado para ti. Pero no dudes, no temas, no te desanimes. Y si la enfermedad tocó tu puerta, esta pandemia que quizás para muchos de nosotros ha sido algo de no creer, pero ya empezamos a ver a amigos, pastores que están en una UCI. Y quizás esta palabra de aliento va para ti. Confía que Dios te sacará del problema y de esta pandemia. Viene a mi mente aquel tema de Daniel. Viene a mi mente cuando Sadrán, Mesach y Abednego fueron metidos en un horno de fuego por no adorar al rey. Dios no le libró, Dios no permitió que cayera un aguacero y apagara aquel horno. No, ellos tuvieron que entrar y en medio de las llamas, Jesucristo estaba con ellos. ¿Qué quiere decir? Que Dios estará contigo si tú crees que Él está a tu lado. Por eso se necesita una decisión. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 11, versículo 31. Dios llama a Abraham. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de Harán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvo en Harán y se establecieron allí. ¿Quién salió con Abraham? Su padre. Aquí la Escritura nos deja ver que en muchas ocasiones Dios te hace un llamado. Dios quiere que desarrolles tu llamado, que tú seas líder, pero tú te descargas en otro. Por ello, fue necesario que Dios volviera a llamar a Abraham por segunda vez para que entienda que él tiene un liderazgo. Y es que el liderazgo en la vida cristiana solo lo puedes desarrollar tú. Tú no puedes vivir bajo el concepto de otro. Es que mi hermano aceptó al Señor y preciso se enferma. No. Es que preciso me cayó la ruina. No. Dios llama a Abraham
por segunda vez. Abraham en la primera ocasión sale con su padre. Dios le había dicho, no, sal tú. Y mire lo que Dios le dice. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta segunda vez en la que Dios llama a Abraham es porque Dios hace un llamado personal. Tú no puedes escudarte que es que los pastores roban y hacen y deshacen y tú no recibes a Cristo, quizás por ese mal testimonio. Está bien que se dio mal ejemplo, pero es que el llamamiento a recibir a Cristo es personal. Cuando tú llegues al cielo, Dios no te va a decir, ¿por qué no me recibiste, hijo? Y tú le vas a decir, no, es que yo vi que mi pastor, o yo vi mi líder, no, basta de excusas. Dios quiere que tú lo adores de manera personal. Por ello nunca digas, mi esposa o mi esposo, o es que yo no pude porque oí un mal ejemplo. No. Génesis 12:4 nos dice la Biblia, Abraham obedeció a Dios y salió de Harán. Y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y a todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Y es que podemos resaltar en Abraham, y puedes tú resaltar para tu vida, que Dios quiere que dejes viejas compañías. Viejas compañías, ¿por qué? Taré era su padre, era su autoridad. Le llevaba a la idolatría porque a Taré no lo llamó Dios. Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de multitudes. Dios te llama a ti. Dios en esta hora te dice, tú que me escuchas, sí que quieres cambiar porque quizás te equivocaste, pero Dios en esta hora te dice, detente ahí que te quieres hablar a ti. Dios te quiere llamar hoy a ti. Dios quiere que asumas el liderazgo, porque en este mundo nuestro paso es ligero, pero en la eternidad no. Dios cuando llamó a Abraham, le dijo que quería que asumiera el mando de su relación con Dios. Dios quiere que tú lo busques, no por la relación que tiene con mi pastor, no por lo que Dios ha hecho en mi vecino, no. Dios quiere que lo busques de manera personal. Y tú debes establecer tu propia adoración y búsqueda de Dios. Dios no te va a bendecir porque quizás alguien hizo un ayuno de 40 días. No, Dios es personal. Dios te llama hoy al arrepentimiento. Dios quiere que mires hacia adelante, porque hacia adelante está tu Dios esperándote. Si sabes y estableces tu propia adoración, sabrás para dónde vas. Porque cuando tú adoras a Dios de la manera personal que Él pide, sabes que Dios tiene para ti. Algo que me llamó profundamente la atención fue que en esta ocasión Abraham sí entendió el llamado de Dios en Génesis capítulo 12. Y la Biblia dice que él escuchó a Dios cuando le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y dice la Biblia, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él. Y Abraham era de 75 años. Tomó pues Abraham, dice la Biblia, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Y dice la Biblia, versículo 6, y Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Pero algo que me llama la atención es en el versículo 7. Abraham, en Génesis 11:31, recibe el llamado, pero no hace nada. Va bajo el liderazgo de su padre. Pero ya cuando su padre muere, y Dios vuelve y le llama y le dice, Abraham, es que te necesito a ti. Él entendió. Y dice la Biblia, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuál es tu calidad de adoración? ¿Cuál es tu calidad de relación con Dios? Porque ahí marca la diferencia. Construir un altar era ir y reunir piedras. Construir un altar era ir y poner las piedras cada uno, y haga de cuenta armar una mesa con solo piedra. Y la mesa debía estar tan bien armada que debía resistir poner el animal, poner el fuego. Hoy Dios quiere que tú comiences a caminar hacia tu verdadero lugar. Abraham caminaba por la tierra como peregrino. Y ya lo vamos a ver más adelante. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Vemos nosotros lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo número 10. Dice la Biblia, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Solo cuando tú adoras a Dios, Él te guía y Él sabe de qué necesidad tienes y Él te provee. Porque Dios es galardonador de todos los que le buscan. Mire lo que dice Hechos capítulo 7 versículo 1. Esta es la defensa de Esteban ante aquel Sanedrín. Y Esteban dijo y dio la siguiente respuesta como defensa. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le aparece a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que se estableciera en Harán. Ahí vemos el llamado de Génesis, capítulo 11, versículo 31. Pero vemos que su defensa la hace con una detallada descripción de lo que es ser un hombre de fe. Y terminó condenando a los líderes religiosos por haber dado muerte a un inocente. Por ello relata la Escritura que Dios llamó a Abraham por segunda vez. Dice la Biblia en Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer Nacor, hija de Harán, padre de Milca e Isaac. Mas Sarai era estéril y no podía tener hijos. ¿Por qué siempre ha habido un gran dilema entre las mujeres que Dios escogía como esposa para hombres como Abraham? En su gran mayoría eran estériles, no podían tener hijos, porque Dios es el que se encarga de producir el milagro
de tal manera que su descendencia sea para él y solo por él. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero vinieron a Harán y se quedaron allí. Así que Génesis capítulo 15 versículo 7 vuelve y se recalca ese primer llamado a Abraham. Génesis 15:7 dice la Biblia: entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darles esa tierra como posesión. Y Nehemías 9:7 vuelve y ratifica a Dios: Dios nuestro, tú elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur, ciudad de los Caldeos, y le cambiaste el nombre y lo llamaste Abraham. Y es que Esteban estaba relatando esto. Esteban dice en Hechos 7:3: Dios le dijo: deja tu patria y a tu parentela y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio heredad aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que de su descendencia vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice. Dios dijo: y al final saldré de allí y me adoraréis en este lugar. Dios quiere que tú dejes tu manera de pensar, tu manera de racionar, tu manera de mirar las cosas como el mundo las ve. Ayer escuchábamos que un actor decía algo y todo el mundo se reía y decía: ¿será que estamos en el final del mundo? Gente que conoció un día a Dios, que hoy en día se han convertido en un libertinaje y quieren negar con ello que Dios es real. Sí, estamos viviendo los últimos momentos. Y si tú no te preparas, y si tú hoy no cambias tu manera de pensar, déjame decirte que te vas a quedar. Termino diciendo de Hechos 7:8. En aquel entonces Dios también le dijo a Abraham y le dio el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Esteban no hizo un cuadro de la historia de Israel en cabeza de un hombre a quien Dios le llamó por llamarle. Dios tenía un propósito grande con Abraham, para que de él naciera la nación de Israel, a la cual se le encargó de anunciar el evangelio, porque Abraham le creyó a Dios. ¿Tú eres capaz de creerle a Dios? ¿Tú eres capaz de que tu generación escriba una historia diferente? Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a la tierra que iba a recibir como herencia, y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Abraham salió en este mundo sin saber qué le prepararía el futuro o el día de mañana. Caminó en la dirección de Dios. No sabemos qué pase, no sabemos qué acontezca, pero algo estamos seguros de que la llegada es
fija y es segura. Hebreos 11:9 dice: por la fe Abraham vivió en tierra prometida como extranjero. Vivía en carpas como Isaac y Jacob, porque Dios también les había dicho a ellos la misma promesa. Abraham obedece porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Pasar en la historia quizás como el más rico y ser reconocido como el más intelectual, pero en el cielo no está escrito tu nombre? Podemos destacar que Esteban dice que Abraham obedece la orden de Dios sin saber cuáles son las consecuencias. Esteban deja en claro, aunque estaban haciendo una defensa, dejó en claro que por la fe nosotros podemos conducirnos por lugares que no conocemos y caminar bajo la dirección de Dios, y no tendremos por qué temer. Esteban dejó en claro que aunque sería el padre de una nación y su esposa estéril, algo que limitaría la continuidad de la simiente, Abraham seguía confiando y caminando porque sabía que su descendencia heredaría algún día la tierra que Dios le había prometido. Y es que Gálatas 3:8 dice: desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dijo a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Esto dijo Abraham, dijo Esteban de Abraham, el cual es el hombre que espera, porque nunca dejó creer en las promesas que Dios le había dado. Por ello siguió y persistió y caminó en el desierto, algo inhóspito, algo despiadado, porque todos los días que era su caminar debía levantar su casa o su tienda y levantar su sitio de adoración. ¿Qué quiere Dios decirte hoy? Caminaremos por este valle y este desierto, donde quizás es incierto todo, porque si lee usted la Escritura, todos los hombres de Dios pasaron por tribulaciones y Abraham no fue la excepción. Dice la Biblia que cuando Abraham sale, pasa una situación de hambre toda la tierra. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 12. Dice la Escritura, versículo 12, Génesis 12:10. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Un hombre que Dios le había llamado, que le había dado una promesa, estaba atravesando una dificultad. Y no solo él, sino toda la tierra. Pero él no se quedó allí. Él no se conformó. Él seguía caminando, mirando a aquel que le llamó. Por eso Hebreos 11:10 dice: Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. ¿Te has dejado afectar por lo que está sucediendo? ¿Has pensado que Dios se olvidó de ti? Dios está llamando a toda la tierra al arrepentimiento. Dios está llamando a la tierra a la salvación. Dios está llamando a la iglesia a que deje sus peleas. Dios está llamando a la iglesia a que deje sus propios intereses. ¿Cuánta gente no se cree más santa que otros
y son capaces de dividir iglesias y hacer cuanta cosa quiera. Ten cuidado. Abraham pasó por hambre, pero él no miró eso, porque él confiaba en que Dios es fiel. Es necesario tener en claro que todos tenemos una lucha diaria y que seremos el objeto del diablo, porque él quiere destruirnos. Él quiere destruir a la simiente que busca a Dios. Mire que muy claro el apóstol Pablo lo identificó en Gálatas e hizo un paralelo entre Agar con su hijo Ismael y entre Sara y su hijo Isaac. Es que desde el huerto del Edén se ha establecido una guerra de simientes por causa de la decisión del mismo hombre. Génesis 3:22 dice la Biblia: luego el Señor dijo, mire, el hombre se ha convertido en uno de nosotros, pues sabe reconocer el bien y el mal. Ahora tiene a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Y ¿qué fue lo que hizo el hombre? Génesis 3:14. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tenga vida te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Y al hombre, ¿qué le dijo? Y haré que tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Siempre ha existido esa guerra de simientes. Por eso Dios llama a Abraham y le dice: deja esa simiente de pecado, deja esa simiente de idolatría y ven, yo quiero establecer a través de ti una simiente, una nación por la cual vendrá mi hijo y vendrá la salvación para todo el mundo. Y es que se creó una guerra entre Dios y la naturaleza de pecado del hombre. Se creó una guerra entre Dios, el hombre y el diablo, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. De tu decisión dependerá que se escriba una historia diferente en tu vida, en tu casa y en tus nuevas generaciones. Abraham, Dios le llama. Abraham atiende a ese llamado. Y es que Dios le dice: deja tu patria, deja tus parientes, deja tu familia de padres y ven, construamos una nueva simiente. Hoy, ¿tú qué quieres hacer? Vemos que Dios llama por segunda vez a Abraham. Y hubo ya una tercera vez que Dios le confirmó lo que le había dicho en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 18. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. A la tierra ahora ocupan los eneos, los geneseos, los caldomeos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jeseos y los jebuseos. Y vuelve Dios nuevamente y le ratifica en Génesis 17 del 1 al 21. Pero leamos solamente unos pasajes. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso,
sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Dios, ¿qué quiere hoy? Que tú seas una persona íntegra, que quizás o debe ser todo lo que tú digas, debe ser vivido, que sacamos hablando y viviendo otra cosa. Dios nos da oportunidades y las cuales debemos saber aprovechar y debemos cambiar nuestra vida. A Abraham Dios le da una oportunidad. Dios vuelve y lo llama y le dice: quiero que seas el padre de una nación por la cual vendrá mi hijo, una simiente. Y luego Dios llama a David y le dijo: quiero un linaje real. Tú eres el rey conforme a mi corazón, y por ti quiero un linaje de rey para mi hijo. Dice la Biblia, y Dios le dijo: yo haré pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Dios lo llama en Génesis 12 para decirle: serás el padre de naciones. Una simiente diferente. Dice la Biblia: y yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Si tú has pecado, vuelve en amistad con Dios. Dios te da una oportunidad de salvación. Dios te da una oportunidad de que te reconcilies con Dios. Que vuelvas nuevamente en amistad con Él. Que vuelvas nuevamente a ser lo más preciado que Dios tiene para ti. Dios reafirma ese pacto nuevamente con la descendencia. Lo hace con su hijo Isaac. Génesis 26, 2, 5. Dice la Biblia: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. ¿Qué es Egipto? Egipto en la Biblia es el diablo y el mundo. Muchas veces el creyente se ve agolpado y se ve como impulsado a volver al mundo. Y hoy Dios te dice: no desciendas a Egipto. Yo haré un pacto contigo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tus descendientes, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Vuelve nuevamente Dios y reafirma el pacto que hizo con Abraham a su hijo Isaac. Y es que Dios es fiel, Dios es caballero. Dios permite que todo aquel que se acerque a Él no le echa fuera. Pero tú tienes que vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que tú vivas. Luego vemos que nuevamente Dios hace ese pacto y lo reafirma con Jacob. Jacob ya vendría a ser su nieto, porque Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a su hijo Jacob. ¿Y Dios qué le dijo a Jacob? Génesis 28:10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajaba hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó como una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor,
quien le dijo: yo soy el Señor de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Vuelvo y pregunto, hace 8 días yo decía, ¿qué evangelio estamos dejando a nuestras generaciones? A nuestros hijos que no han visto los milagros que nosotros vimos. Pues Jacob es una prueba de que Dios vuelve a reafirmar lo mismo. Y es que nosotros tenemos que hacerle una invitación a nuestros hijos a que conozcan al Dios verdadero, al Dios vivo. Y Dios se manifiesta de maneras diferentes. Con Abraham lo llama y se le aparece. Con Isaac también se le aparece. Pero ya con Jacob es un sueño. Así que Dios usa diferentes medios, diferentes maneras para llamarte nuevamente al arrepentimiento. Y es que lo único que yo puedo decirte es: vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dios te sacará en victoria a medida que tú aprendas a reconocerlo, a amarlo y a obedecerlo. Dice la Biblia, además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. A veces los hijos de uno lo escuchan a uno hablar y quizás atraviesan dificultades, pero nosotros debemos confiar, porque fiel es el que lo ha prometido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire la decisión de Abraham hasta dónde va. Dios lo hace un pacto perpetuo. Eso que Dios le dijo a Abraham es perpetuo. Génesis 17:7 dice la Biblia: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. ¿Por qué no invitas a Dios a que sea el Dios de tu casa? Que sea el Dios de tu hogar. Que sea el Dios de tu economía. Que sea el Dios de todo lo que tú tienes. Porque Dios se encargará de cuidarte. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora viven como extranjeros. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. ¿Cuál es la única nación que no ha perdido su tierra y aún la conserva hasta el día de hoy? La nación de Israel. ¿Cuál es la nación que por miles y miles de años sigue conservando su mismo nombre? Israel, la nación de Dios. Y es que Primera de Crónicas 16:16 Dios vuelve y dice: este es el pacto que hice con Abraham y el juramento que le hice a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como pacto eterno. Mire cómo Dios cumple sus promesas. Pero tú cumples ese pacto que Dios ha dado. El Salmo 105:7 dice la Biblia: Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiende a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Este es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno.
Anduvieron de nación en nación y de reino a otro reino. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera a favor de ellos y advirtió a reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni le hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. ¿Por qué? Porque Israel era el que vulneraba el pacto, no Dios. Dios pacta conmigo y yo no puedo pactar con Él, porque la Escritura lo habla así y la Biblia lo dice. Que yo me comprometa con Dios es muy diferente al pacto que Dios hace con el hombre. Dice Isaías 24:5: la tierra se ha llenado de maldad, porque sus habitantes no han cumplido las leyes de Dios, que se habían comprometido a obedecerle por siempre. Por eso ninguno de ellos cumplió ese pacto. La manera que venga a tu vida, la desgracia y la ruina, es que tú no cumplas lo que le has prometido a Dios. Quizás la gente piensa que es un juego. Muchos se ríen y se burlan porque predicamos y anunciamos. Pero es que en la eternidad, donde tu vida va y donde el hombre todavía no ha podido descubrir quién te va a librar. Pero nosotros estamos seguros que en la eternidad nuestro Padre Celestial nos está aguardando. Ese pacto, ya para finalizar, encierra o establece una simiente. Ese pacto también establece una tierra. Y la simiente no solamente fue para Israel, sino que también nos acobija a nosotros. Porque el Evangelio, dice la Biblia, Gálatas 3:8: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y le consideró justo debido a su fe. O sea que si tú crees hoy en fe, y si tú caminas en la fe de Dios, también serás simiente y descendencia de Abraham. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios, dice Gálatas. Es más, la Escritura previeron este tiempo en el que Dios declara justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Por causa de qué? De su fe. Hoy yo te quiero invitar. Hoy yo quiero que tú le creas a Dios. Que tú puedas entrar nuevamente en ese pacto. Y que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Y que pase lo que pase, tú entiendas que nada malo te pasará si Dios está contigo. Así estés en el precipicio más grande. Dios te guardará. Dios te protegerá. Dios hará contigo para bien, de acuerdo a su misericordia y su amor eterno. Si tú quieres hoy hacer nuevamente ese pacto con Dios, yo te invito a que tú le digas: Señor Jesús, hoy reconozco que hubo un hombre como Abraham, un hombre que entendió que tú le hacías un llamado, que le habías dicho: ve a esa tierra la cual vas a heredar, pero es necesario que dejes tus hábitos, es necesario que dejes tu idolatría, es necesario que dejes tus costumbres y que desarrolles tu adoración personal e íntima conmigo. Dile: Señor, yo quiero hacerlo. Hoy yo quiero dejar mis costumbres. Hoy yo quiero abandonarme de mi religión, que me ha enseñado y me ha cautivado, pero
sigo siendo el mismo, vacío y hueco. Hoy abro la puerta de mi corazón para que tú vengas a morar, para que tú vengas y llenes los vacíos que hay en mí y que tú seas el Señor de mi vida. Hoy yo quiero caminar contigo. Hoy yo quiero andar por la senda de la justicia y creer en ti por la fe que Abraham tuvo, sabiendo que el mismo que se había revelado era el mismo Dios. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que tú te hagas real a todas aquellas personas que me están viendo. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que tú te hagas real a todos aquellos que me van a ver. Y que tú mismo, Señor, seas reafirmándote a ellos, así como lo hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Y que ese pacto que tú has prometido en Abraham, a través de Jesucristo tu Hijo, que si creemos en ti, seremos nuevas criaturas. Hoy te invito a que entres a mi corazón. Entra a mi corazón. Quiero ver el mundo de otra manera diferente. Y no quiero verlo como todo mundo lo ve, sino quiero que tú me guíes, quiero que tú me orientes y quiero que tú cumplas en mí tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Créele al Señor y serás salvo. Créele al Señor y serás perdonado. Qué bueno poder hoy compartirte la palabra. De verdad nos gozamos y nos alegramos en el Señor y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida y de edificación. Te invito para que compartas, para que invites a otros a creerle al Señor y que nos sigas acompañando el día martes, si Dios lo permite, a las 7:30, el día jueves a las 7:30. ¿Qué personas tenemos, Juan Esteban, que se han comunicado con nosotros? Por favor, secretario, tenga la bondad, acérquese. A ver. Gracias, señor, muy gentil. Alexander Gómez, saluda desde Cali, hermosa Cali, mi hermano, Dios lo bendiga. Jonathan Valencia, pastor, amigo, Dios te bendiga. Se ha venido trabajando en el huerto de Dios. Se ha comunicado con Hilda Cecilia, se ha comunicado con nosotros. También se ha comunicado María Hilda Espinosa Trujillo, mi hermano y amigo Héctor Ledmes, María Gómez, Librado Rosales, Ruth Angélica Barbosa, un saludo muy especial de luna de miel, Pepita Bernaza, Western, ¿sí? Judy Correa, Concepción Gutiérrez, Leonardo Cruz y Mari Torroa. Betty Orellana. Orellana. Hermanos, muchas gracias de verdad. Para nosotros es un gran privilegio que ustedes nos vean. Para mí es un honor que usted esté conmigo, que comparta esta palabra, que Dios edifique tu vida, que tú seas cada día fortalecido por la palabra del Señor y que le creas a ella. Esperamos de ser de bendición para tu vida. Esperamos que Dios cumpla en ti todos los anhelos y los propósitos que Él tiene para ti. Queremos orar para despedirnos. Darle gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Y clamaremos por todas aquellas personas que quizás están atravesando dificultades, problemas. Sabemos que Dios es el único que puede hacer un milagro, porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y solo en Él hay salvación y restauración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por miles y miles de personas que en esta hora se comunican y que nos están viendo. Clamo por sus economías.
Clamo a ti, Padre amado, para que tú les proveas, para que tú los bendigas. Clamo a ti, Padre celestial, para que en esta hora sucedan milagros sobrenaturales. Quizás aquellas personas que se encuentran desempleadas. Yo te pido, Padre celestial, que haya una fuente de empleo para ellas, Señor. Tú eres el creador y sustentador del universo. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Pídeme lo que quieras y yo te daré aún por herencia las naciones y como con fines tuyos toda la tierra. Clamamos, Señor, a ti en esta hora por cada persona que me ve, por cada persona angustiada y necesitada, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que su economía, Señor, sea cambiada y renovada y que ellos vean que vale la pena servirte a ti, no por lo que nos des, sino porque tú eres creador, sustentador, Dios fuerte, Dios poderoso, Padre eterno. Abre puertas de bendición, Señor, te lo pido. Abre puertas de economía, Señor, te lo pido. Aquellos que están esperando un negocio, Señor, haz un milagro, Señor, y que ellos puedan decir y testificar y verdaderamente decir, confié en Dios y clamé y Él me respondió. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Mirad, qué bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Padre, bendícenos, Señor. Envía tu bendición, Señor. La bendición para cada negocio de los que me ven. Padre, derrama gracia y favor. Y que la gente corra a esos negocios, Señor. Que la gente, Padre, encuentre algo diferente, algo nuevo, algo, Padre amado, que es tu gracia, Señor. Porque tu gracia vale más que la vida misma, Señor. Venimos a ti, no por lo que tú nos des, Señor, sino por lo que tú significas, porque tú eres nuestro Señor y eres nuestro Creador, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber participado de esta hermosa transmisión. Te invito para que la compartas de verdad, para que sea de bendición para otros. Envíala a un amigo, envíala a un vecino, envíasela a un familiar, compártela a través del WhatsApp. Nuestro anhelo es que la gente conozca de Dios. Esa es nuestro anhelo, es nuestra preocupación. Ya Cristo viene, aunque todo el mundo quiera decir lo contrario. Dios viene a buscar tu alma y todo lo que hemos hecho aquí en la tierra quedará. Igualmente se están formando generaciones y a esas generaciones tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.